Bueno, Nieves, buenos días, nos volvemos a ver. Sí, esta vez en Segovia. Sí, has salido casi huyendo de la Junta después de tanto trabajo. Oye, mira, ya sabes que para Inventario queríamos hacerlo en forma de revista ahora digital y bueno, pues el tema era precisamente aprovechando de que el año pasado fue el 50 aniversario de la creación en 1972 de la primera asociación de artistas y hemos entrevistado a Eduardo Arenillas, que fue el primer presidente, etc. Y nos faltaba una época de transición rara que me parece que tú estabas en la Junta y la cubriste. ¿En qué años estuviste tú en la Junta, más o menos? Pues yo creo que empecé en el año 2000, Sí, puede ser, o sí, 2001, una cosa así. Sí, sí, sí. Justo cuando se creó AMABI, es decir, yo entré en la Junta cuando se crea la otra asociación, no Sí. la Asociación de Artistas Plásticos, sino Sí. la Asociación Madrileña de Artistas Visuales, AMABI, que yo creo que fue en el año 2000 o 2001, por ahí anda, porque fue un poco antes Sí. de nacer mi hijo. Sí, tienes razón, debió ser entre el 2000 y 2001. Cuéntanos, ¿cuál fue la causa, por así decirlo, de aquella especie de escisión que hubo? Bueno, no creo que fuera una escisión, lo que sucede es que había una serie de artistas en ese momento que no se sentían de alguna manera representados por la Asociación de Artistas Visuales. Esta es la sensación que yo tengo. Sí. Porque la otra, la APM, estaba más volcado, digamos, con las artes tradicionales, eran sobre todo pintores, ¿no? Ya. Entonces los que entramos los que constituimos AMABI, o entramos a formar parte de AMABI, porque yo creo que esto me lo propuso, no recuerdo muy bien si fue Manuel Rufo o Miguel Ángel Beneito, éramos gente que veníamos de otras disciplinas, Ya. pues de la instalación, de... Todo lo próximo al arte conceptual, body art, acción, o sea... Sí, supongo que el videoarte también, porque en la otra no había... también, claro. incluso arte sonoro, porque también estaba, pues por ejemplo, ay, si me ha ido el nombre ya me saldrá. Pues sí, éramos de muy distintas, también había pintores, como Alberto Sánchez, pero había un poco de todo, ¿no? Era esa sensación de, yo creo, de encontrar un espacio de confluencia entre diferentes manifestaciones del arte. Sí, sobre todo porque, fíjate tú, yo pensando en cómo se produce la historia de la democracia, ¿no? Ya sabes que yo estuve de director de exposición del Ayuntamiento de Madrid, se había hecho un volcado total sobre las artes tradicionales, a nivel crítico y a nivel expositivo, con Kiko Rivas, Juan Manuel Bonet, etc., en aquel entonces, en los años 80, y se había despreciado a todo lo que era del conceptual, es decir, a las nuevas, incluso plataformas, etc., y a tal punto aquello me parecía dramático que ya sabes que yo comisarié la exposición fuera de formato, precisamente para que volvieseis los que estaban. Entonces, yo creo que todo eso que se venía fraguando concluyó en que existiese luego AMABI. Me imagino que fue un poco así. Claro. Además, es que efectivamente yo como cuando me incorporo al mundo del arte en los finales de los 80, mediados de los 80 y tal, realmente nos sentíamos huérfanos, porque lo único que había era la pintura más tradicional, el formalismo, abstracto, etc. Sí, los formatos tradicionales. Claro, y luego todo lo que desde el Estado se promovió, que fue la movida, que eran también formatos tradicionales, con un barniz de modernidad, pero eran formatos muy tradicionales. Entonces todos los que habíamos empezado a investigar otras cosas, de repente yo no sabía dónde moverme. Yo había estado en Holanda fundamentalmente, y ahí había una serie de referentes que cuando llegas a España dices, no puede ser, algo tiene que pasar. Y entonces, pues por ejemplo, a través de Espacio P, de los talleres de Pedro Garel, de repente empiezan a descubrir gente que no sabías que existía. Claro, sí. Concha Jerez, Isidro Valcárcel Medina,
en Madrid, luego ya te Y pones luego, a investigar en Cataluña. En Cataluña sí que estaba el movimiento más fuerte, más quizás, fuerte. sí. Pero no se recibía, o sea, en Cataluña sí sé que se conocía, Sí. porque yo después he tenido muchos amigos que estaban en contacto de mi generación con la generación anterior y yo logré conocerlos, pero en Madrid tampoco se sabía, había como un pacto de silencio respecto a todo lo que no era el arte más tradicional. Sí. Y vamos a ver, se inicia Amavi y tal, y por así decirlo, en el aspecto reivindicativo, ¿en qué línea inició Amavi? ¿Qué línea inició Amavi por ese lado? Pues yo creo que la parte más importante de Amavi fue la idea de crear canales de distribución. Porque en ese momento las reivindicaciones de tipo laboral, un poco lo que está sucediendo ahora con el Estatuto de Artista y donde todavía estaba muy en ciernes, o sea, yo creo que no teníamos ni siquiera conciencia de que eso podría llegar a suceder, o podría, sobre todo desde nuestra posición, que no nos copiamos una rosca, lógicamente, con lo que hacíamos, o sea, estábamos en la base absoluta de las independencias. Entonces, sí que lo que se intentó crear fueron canales de distribución, y en ese sentido pues empieza, yo creo que en el 2002 fue el primer MAP, el festival un poco de dar a conocer otro tipo de trabajos no tradicionales. En la segunda edición se acaba precisamente esa confrontación respecto a qué somos, ¿nos vamos a dedicar a la gestión o tenemos que dedicarnos a otros más de tipo sindicalista, más de tipo sindical? Y en ese momento digamos que se toma otra postura y cambia, pero la primera época, la época en la que yo estaba más activa, fue precisamente intentar crear esos canales de distribución que no existían en España. Claro, es que por fuerza os visteis abocados entonces a llevar gestión como un medio reivindicativo, porque claro, es que si no, no teníais ni la posibilidad de mostrar la obra, con lo cual sí que me figuro que era una reivindicación de primer orden. Y luego, una vez conseguido eso, es cuando ya se puede empezar a pensar que tenemos otras reivindicaciones, porque vosotros en el mundo, por así decirlo, laboral, como no había galerías de arte, por lo menos en Madrid, que apoyasen esas otras disciplinas, no parecía haber esas contradicciones, claro. Pues, y luego al final, después de una serie de años, las dos asociaciones se vuelven a encontrar. ¿Tú estuviste en ese periodo? Sí, pero fue no muy lejano a o sea, ya Amavi surgió con esa idea de fusión, de que realmente había que lograr un consenso para que ambas asociaciones se fundieran, que no hubiera dos, porque no tenía sentido. Hubo sus más y sus menos, porque yo creo que APM además tenía muchísimos socios, entonces tenía un peso muy grande, y Amavi, claro, no tantos. Luego éramos de generaciones ligeramente diferentes. Y claro, la cuestión ahí fue, pues eso, como todas las negociaciones, pero finalmente se consiguió. Y se hizo una junta muy amplia en la que la mitad eran socios de la APM y la mitad éramos socios de Amavi. Muy bien, sí, porque, claro, yo como viví la formación de la primera asociación, es cierto que estaban muchísimos de los que decíamos entonces las vacas sagradas, con las cuales yo era un niño, pero no tenía yo tanta relación con la gente de mi generación como con ellos, por haber como artista y tal, y es verdad que poco a poco va otra generación sustituyendo. Yo no viví la creación de Amavi muy posteriormente, porque que algo estaba fallando, y al final, a pesar de que yo había estado en la primera asociación, también me metía en los inicios en Amavi, pero ¿en qué año fue cuando se fusionan otra vez, más o menos? Eso ya no lo recuerdo, pero igual en el 2003 o 2002. O sea, que fue bastante pronto. Muy entonces, pronto, sí. Lourdes Fernández estaba en la APM y de alguna manera, como además era una generación que era más joven y tal, hizo como un poco de... Y además ella, la verdad es que tiene
ese tipo de relaciones sí. entre personas, fue la que allanó un poco el terreno, y yo creo que sí, que fue en el 2003. Sí, ya, consiguió crear una empatía entre unos y otros. Sí, sí. Oye, no me queda claro, porque yo, aunque estaba en la asociación, pero no viví tan intensamente esos momentos, porque claro, los que nos tiramos desde el año 72, tantos años en la Junta, en la Ejecutiva, ya debíais descansar. Nos queríamos ir todos. Entonces, no viví muy directamente lo que pasó en la conformación de lo que ahora es la Federación de Asociaciones de todas las comunidades. ¿Tú recuerdas cómo, ese periodo más o menos cómo fue? Sí, pero tampoco lo tengo muy claro, y eso que fui vicepresidenta de la Unión en un momento dado, cuando Concha Jerez era la presidenta, yo fui vicepresidenta con ella. Y sobre todo, me parece que los que más protagonismo le dieron a este asunto fue la Federación Catalana, la Asociación Catalana. Sí. La Asociación Catalana realmente quería que hubiera una unión del Estado, de las asociaciones del Estado. No recuerdo cuántas asociaciones había entonces, pero muchas menos que ahora. Yo creo que estaba la catalana, la madrileña, pues, la valenciana... En todo caso empezarían a hacer la valenciana, pero sí, yo el periodo que a mí me tocó estar más así es cuando estábamos federados solo Cataluña y el resto de España, ¿no? Y el resto de España como una... Eso es, como si fuésemos una sola provincia, por así decirlo, ¿no? Éramos Cataluña y el resto. Y el resto. Todos en el mismo saco. Sí. ¿Y cuándo se empieza a pensar de alguna manera en que necesitamos una plataforma a través de la cual nuestras reivindicaciones empiecen a tomar sentido global y empecemos a pensar en el estatuto del artista? ¿Recuerdas más o menos cuándo nace esa conciencia? Hombre, yo creo que cuando te he comentado que en el 2003 hay como esa escisión, o sea, dentro de la Junta Directiva empieza a haber esa idea de que no es escisión, sino esa idea de que realmente tenemos que dejar de hacer la gestión que realmente le corresponde no solamente a las galerías, sino también al Estado, claro. Y a las instituciones, que son las que tienen que potenciar que existan esos canales de distribución. Ahí es cuando empieza ya realmente la conciencia de que nuestra lucha es una lucha más sindical y hay que pensar en el estatuto del artista, en las condiciones laborales. Todo eso empieza ya a fraguarse y es como algo que está siempre constante, ¿no? Yo creo que en estos 20 años ha cambiado muy poco, es decir, ese germen sigue ahora y no se ha solucionado nada. Se han hecho miles de estudios, si miras los inventarios hay cientos de ellos que hablan de esto, pero seguimos igual. O sea, yo no veo que haya cambiado nada. Yo volviendo, como tengo todos los libritos, que entonces eran en forma de libro, no era digital, los inventarios anuales que se sacaban, la verdad es que se tocó casi todo lo que nos afecta, desde el lado más laboral hasta el más artístico. Y sin embargo, a pesar de tener toda esa experiencia, yo lo que observo es que nos ha sido casi imposible ponernos todos de acuerdo en unas reivindicaciones mínimas y que vayamos juntos a por ellas. Es decir, casi el Estado ha ido, no digo por delante de nosotros, pero sí que ha sido como una pared, y ahora que el nuevo ministerio habla otra vez del Estatuto del Artista, me da la sensación de que habla de un Estatuto del Artista que sería bueno, a lo mejor, para los años 80, pero no para la situación real que tenemos ahora. Con lo cual, el problema que tenemos ahora sigue siendo el mismo, es decir, establecer esas reivindicaciones y decirle de una vez al Estado que el camino que lleva no es el camino lógico, vamos, para la situación que tienen ahora las artes, ¿no? Claro. Pero yo he vivido muchas luchas de poder dentro de la propia asociación de Amavi, dentro de la Unión, muchas luchas de poder y muchas posiciones encontradas que han sido, que como tú has dicho, ha sido casi imposible
llegar a 4 líneas, que realmente sería a cuatro temas importantes que serían los que tendríamos que reivindicar de verdad delante del Ministerio y de las administraciones que nos corresponden en cada territorio. Pero claro, yo que ahora vivo en Segovia también te das cuenta de que es que la diferencia que hay dentro del Estado español es muy complicada de poder reconciliar. O sea, lo que sucede en Castilla y León no tiene nada que ver con lo de Madrid. Aquí estamos en una situación con unas instituciones que no se han preocupado para nada de la cultura contemporánea, que están completamente volcados en todo el patrimonio histórico que tiene Castilla y León, y entonces es que desde los propios artistas que les falta conciencia de ese arte, yo creo, de esa profesionalización la mayoría de las veces, hasta las propias estructuras, luego todo el entramado que hay de lo rural, que es súper importante. Entonces, claro, ¿cómo pones todo eso en una España tan diversa? Sí, es muy difícil. Extremadura, Andalucía... Es muy difícil. Lo que pasa es que además, vamos a ver, me asombra. Veníamos comentando, cuando veníamos hacia Segovia para hacerte la entrevista, que quien sí lo planteó muy bien en el año 72, en 1970, fue Jacques Lang, el ministro de Cultura francés, que sacó esa ley de la excepcionalidad que tenía el arte, y poco a poco se ha ido desarrollando. Por ejemplo, reivindicaciones como la nuestra ahora, que la Seguridad Social nos dice que nos rebaja las cuotas y no sé qué, y no sé cuánto, no otro más allá, y tú te fijas en la situación que tenemos y dices, mire usted, el problema no es que se nos baje la cuota, el problema está en que el 87% de los artistas no está dado de alta como autónomo, porque no puede. Entonces, la situación es peor. Y siempre nos dicen, ¿qué soluciones, qué tal, qué cual? Y lo que estamos ahora en esta nueva ejecutiva diciendo es que nosotros, los artistas, sería el Estado el que nos tendría que pagar la seguridad social. Porque somos unos trabajadores que en realidad trabaja para el patrimonio que va a ser estatal. Ahora el Museo del Prado o no puede ser el Reina Sofía, ¿no? Entonces, en esa línea nos estamos moviendo, pero ya veo que en los años en que tú comentas, todavía esas contradicciones no se habían puesto tan radicales, ¿no? A ver, yo lo que creo es que vivimos en un estado que su consciencia de la cultura es totalmente escuálida, entonces no hay... a ver, tendría que haber habido durante la transición un pacto de Estado por la cultura y haber cogido el toro por los cuernos. Desde el Estado y desde los artistas, pero yo creo que ni desde nuestra propia profesión, ni desde nuestra consciencia, ni de la consciencia de las instituciones han sido capaces de arremeter contra esto. Yo creo que porque consideran el arte una cuestión de señoritas de salón. O sea, yo tengo esa sensación. De ociosos que dicen, pues me voy a dedicar a pintar unos cuadros y tal, porque no necesito ganarme la vida. Entonces, claro, vamos mal, y yo no veo que se vaya a solucionar cuando en otros países lo han hecho. Sí, porque además una de las cosas que observo es que precisamente porque desde las administraciones se tiene esa idea del arte, resulta que nuestra asociación no es un sindicato, porque no lo puede ser, somos autónomos. Entonces surge ahí un problema, es decir, y es que hay distintas capas, por así decirlo, lo mismo que ocurre en la sociedad. Pero sí que puede haber sindicatos de autónomos, por ejemplo, los sindicatos de agricultores o ganaderos. Ya no, pero no son exactamente sindicatos. No son sindicatos, son agrupaciones, etcétera, y tal, que el Estado les ha dado una forma para poder ayudarles, porque en una reunión asociativa de autónomos no tienes derecho a recibir normalmente el dinero que se da a los sindicatos, porque eso sí está reconocido históricamente, ¿no? Entonces, pero nos ocurre también que tenemos nuestras propias contradicciones, porque todas las capas sociales están representadas también en la asociación, es decir, aquellos artistas que tienen una supereconomía,
los hay intermedios, los y tal. Lo curioso es que vivan de verdad del arte es el 0,08% de los artistas que puedan vivir del arte. Entonces, claro, la situación que tenemos ahora es casi como si fuese un sindicato reclamando que podamos comer. Claro. Además es que la peculiaridad además es que hay algunos artistas que realmente están en la vanguardia, incluso representan a España fuera de nuestras fronteras, realmente son los que están en las instituciones, en los museos y siguen sin poder vivir de ello. O sea, es probable que viva mejor alguien que pinta el acueducto y los vende a los turistas que alguien que tiene piezas en el Reina Sofía o en el Patio Herreriano o en el Museo. Es tremendo, pero es así. Es cierto. Y comentábamos también en la asociación el otro día que uno de los valores que tenemos que defender ahora es el patrimonio que va a desaparecer. Claro. Que va a desaparecer porque cuando fallece el artista, sea mujer, sea hombre, la familia normalmente no puede mantener los centenares, las miles de obras que tiene, sea de videoarte, sea de proyectos, sea de formatos clásicos, etc. Y eso se acaba perdiendo. Claro. Y además con otro problema añadido, como en algunos casos que la familia ha tenido la mala suerte que a lo mejor se haya vendido una obra en alguna subasta a un precio alto y que luego venga Hacienda y diga no, entre sucesiones usted tiene que poner, mire, a 20.000 euros que se ha vendido esta pieza, por 200 que tiene usted, tiene que pagarle al Estado. Y claro, eso es como decir, pues quemo la obra, o sea, renuncio a la obra, a ese patrimonio que en teoría es español, ¿no? Sí, es que, a ver, está planteado todo el sistema impositivo español está planteado para jorobarlos vivos a los artistas, o sea, es que es así. Pues muy bien, vamos a acabar ya la conversación. Jo, qué alegría volver a estar contigo y además en Segovia. En Segovia. Qué maravilla. Sí, me alegro mucho de que hayáis venido. Pues